Bueno, hermanos, y no es para cualquier persona puede preguntar o contestar, digo, desde su perspectiva, ¿cuál es el ataque más fuerte que recibe la Biblia en estos días? ¿Dónde está vamos a pararlo el ataque ahí. más fuerte? ¿Cuál es el ataque más fuerte que en estos días recibe la Biblia? Él pregunta desde su perspectiva y le dice que cualquiera de ellos puede responder. Desde mi perspectiva, yo entiendo que el mayor ataque que está recibiendo la Biblia no es desde afuera, no es de los impíos, no es de los ateos, no es del posmodernismo. El mayor ataque que está recibiendo la Biblia es desde adentro y se llama bibliolatría. Es darle a las escrituras una posición por encima de lo que es el espíritu que la inspiró. Ese es el mayor ataque que está recibiendo la Biblia, las escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Se llama bibliolatría y consiste en decir la Biblia dice, aquí dice, allí dice, cuando en realidad al final del día no es tanto lo que la Biblia dice, sino lo que cada uno interpreta. Y cuando se toma el texto y se quiere poner el texto por encima del espíritu que la inspiró, la palabra dice que el que creó el ojo no ve, el que hizo el oído no oye, el que hizo la boca no habla. Jesús dijo, el espíritu nos guiaría a toda verdad. De manera que la escritura juega un rol importantísimo en la vida del cristiano, en la historia de la iglesia, en la vida de cada creyente. Esta es la palabra más segura, al mismo tiempo que es guiada por el espíritu que la inspiró. La letra mata, el espíritu vivifica. Aquí hay 66 libros inspirados, pero el autor de este libro, que todos estamos de acuerdo que fue Dios, si estamos de acuerdo que tenemos la mente de Cristo, si estamos de acuerdo que somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en nosotros y Él nos va a guiar a toda verdad, yo debo entonces estar abierto a entender una gran realidad de que la mente de Cristo y la presencia del Espíritu Santo en mi vida, más las Escrituras, me va a dar una palabra que trasciende lo escrito. Sabemos que eso se va a prestar a que aquel interpretó esto, aquel interpretó lo otro, y ninguna profecía es de interpretación privada. Esas son líneas generales. Pero lo cierto es que a la hora de la verdad se esgrime el argumento de que la Biblia es nuestra referencia de vida, de conducta, y nuestra última referencia también de autoridad. Y la Biblia no es la última referencia de autoridad, la Biblia es la referencia de la última autoridad, que es tu interpretación, que es mi interpretación, y nos agrupamos en denominaciones, en grupos como este, donde cada quien está de acuerdo con el argumento del otro, y la iglesia sigue dividida. La iglesia sigue dividida porque cada quien va agrupándose con el grupo con el que se identifica, que tiene las doctrinas y que tiene las enseñanzas que más se parecen a las que a mí me gustan. Y no necesariamente lo que a mí me gusta es lo que a mí me educa. No necesariamente lo que a ti te gusta es lo que a ti te educa. Hay doctrinas que, porque yo la interprete de una u otra manera, no invalidan ni cambian la esencia de lo revelado. De manera que vuelvo y reitero mi respuesta a cuál es el mayor ataque, cuál es la mayor amenaza que tiene la Escritura. La Biblia hoy día se llama bibliolatría y estriba en darle a la Biblia un lugar de preeminencia que lo amerita y que lo demanda, pero la preeminencia no la puede tener el libro, la preeminencia la tiene que tener el autor del libro, que es el Espíritu Santo, que utilizó hombres para, siendo inspirado por él, entonces escribieran. Hay muchas cosas que no están en la Biblia, muchísimas cosas no están en la Biblia, y muchísimas otras necesitan una interpretación de quien la inspiró, y para eso está el Espíritu Santo. La última palabra la tiene el Espíritu Santo, que inspiró la Biblia, no la Biblia.
Si Dios está dando nuevas revelaciones o profecías falibles. Y es una confusión tremenda. Y muchos piensan que Dios todavía está hablando. Y muchos piensan que Dios todavía está hablando. Pero señores, ¿cómo va a ser que haya ministros del Evangelio en pleno siglo XXI que digan cosas de este tipo y piensan que Dios todavía hoy está hablando? Pero yo hablé con Él esta mañana, yo hablo con Él todos los días, es mi Padre. La oración no es un monólogo, no es unidireccional. ¿Cuántos millones de hijos de Dios cristianos, mesiánicos, póngale el denominativo que sea, tienen la evidencia diaria de que Dios le habla? Ya sea de forma audible, ya sea por medio de la palabra, ya sea por medio de una visión, de múltiples maneras. Dios no habla de una sola manera. Vuelvo y le reitero, el que hizo la boca no habla. Señores, por favor. Claro, yo entiendo que a veces este tipo de extremo obedece a querer mantener un orden y mantener, sin darse cuenta, un control sobre lo que es la manifestación del Espíritu Santo, la manifestación de la palabra, el culto donde los santos se reúnen, la iglesia se reúne. Hay un celo tan fuerte de querer mantener un control y que se haga todo decentemente y con orden, que nos olvidamos que Dios quiere hablarle a la congregación. La Biblia habla de que no menospreciemos las profecías. Una iglesia sana, una iglesia sensible a la presencia del Espíritu Santo, va a ser una iglesia que cuando se reúne va a haber una palabra, independientemente de la Escritura, va a haber una palabra profética de exhortación, de edificación, de consolación. Y en círculos como este, eso siempre se remite a que eso es el rol del predicador. No, ahí hay hermanos también en la congregación que pueden recibir una palabra de conocimiento, una palabra que va dirigida a otro hermano. Eso nosotros nos lo hemos atribuido, los pastores y los predicadores, que el púlpito es nuestro. Cuando la reunión de la iglesia tiene que ser algo dinámico, participativo, y las mejores referencias son precisamente los principios bíblicos y lo que es la experiencia histórica de la iglesia primitiva. Pero en esos círculos se enseña que el libro de los Hechos es un periodo de transición de la iglesia, que la carta y muchas cosas que pasaban en la iglesia en sus inicios fue simplemente una transición, y ya el Espíritu Santo se cansó, ya el Espíritu Santo no puede hacer milagros, ya el Espíritu Santo no interviene de forma evidente en una reunión. No, señores, por favor, respetamos posiciones como esta, y tiene que haber todo tipo de iglesia para todo tipo de gente, pero es necesario hacer oír una voz que no necesariamente sea para causar conflicto o diatriba, pero no es así. No es así. El espectrum de la manifestación de Dios traspasa los 66 libros, traspasa la autoridad de la Biblia, y tenemos, para tener iglesias vivas, iglesias que verdaderamente manifiesten la presencia del Espíritu Santo, hay que abrirse a la realidad de que el Espíritu Santo sigue aleteando en medio nuestro. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne, cristianos y no cristianos. El Espíritu Santo está esperando entrar a la vida de aquellos que todavía no han recibido a Jesucristo por medio de la llave que es la predicación. Pero no podemos restringir la acción del Espíritu Santo a una letra, a un capítulo y a un versículo. El libro de los Hechos, y aquí hicieron referencia ellos, que la Biblia, el libro de los Hechos llega hasta el capítulo 28. No hay más capítulos. No, mi hermano, la iglesia sigue siendo la agente, la embajada del reino de Dios en esta tierra. Mientras el Espíritu Santo esté presente en esta tierra, en la iglesia, el libro de los Hechos tiene que seguir dándose eventos, testimonio, presencia real de Dios en medio de la iglesia, de misioneros que salen y ven la mano poderosa de Dios. ¿Que vamos a estar haciendo todos esos capítulos y metiéndole la Biblia? Obviamente no, eso sería absurdo. Pero de que la acción del Espíritu Santo, los hechos de los apóstoles, póngale los hechos de los discípulos, póngale los hechos de los cristianos, de lo que sea, pero los hechos del Espíritu Santo se siguen dando.
No podemos decir que el Espíritu Santo ya se cansó, se remitió solamente a darle un empujoncito a la iglesia primitiva y ya se fue a una esquina ahí a simplemente hacer su obra de convencimiento para que los que están predestinados sean salvos. No, por favor, por favor. No son apóstoles, no creen en apostolado, pero cuando abren su boca y presentan sus argumentos, esa audiencia que está ahí recibe esa palabra, mi hermano, miren, como si fuese palabra de Dios, te alabamos, Señor. No creen en el papado, no creen en la infalibilidad, pero cuando hablan, sus argumentos son infalibles. Entonces, las redes sociales están haciendo son de mucha bendición, pero también están haciendo mucho daño, porque se están propagando mensajes tanto buenos como distorsionados. No voy a decir que sean malos, porque vuelvo y le reitero, tiene que haber todo tipo de iglesia para todo tipo de personas. Y hay gente que le gusta un mensaje de 4 puntos, hay mensajes que la gente le gusta, iglesias así guasadas, abrazan una fe y se casan con esa fe, pero eso no cierra el mover de Dios en otras latitudes, en otros ámbitos, en otros grupos. Y una de las características del sectarismo es la tendencia a creerse que son los exclusivos. Dios nos coja confesar. Dios nos coja confesar. Bueno, dice la escritura en Deuteronomio 18. Fíjese, él le hizo una pregunta, Mahoney le hizo una pregunta de cuáles, que si Dios sigue dando revelaciones o profecías. Obviamente que revelaciones y profecías de la magnitud de lo que escribió Isaías, Jeremías, en contextos específicos, para necesidades específicas del pueblo de Israel, aunque alguna pudiera hacer alusión a los gentiles o lo que fuese. Pero, señores, el mismo Jesucristo instituyó el apostolado con un propósito, la profecía con un propósito, el evangelismo con un propósito, los pastores y maestros con un propósito. Cuando la iglesia, el pueblo sin profecía se desenfrena. Por eso estamos así, cada cacique tiene su cacicazgo. Cada individuo divide y el otro divide, porque no hay un orden. La iglesia evangélica, la iglesia cristiana en sentido general, es un desorden. Cada quien crea una cosa y arranca con un grupo por ahí. Y el pueblo sin profecía se desenfrena. Y eso es lo que estamos viviendo. La iglesia necesita profecía. La iglesia necesita un apostolado que se pronuncie seriamente, no de esa vagabundería de que cualquiera anda por ahí diciéndose apóstol, autodenominándose apóstol, sin haber sido enviado verdaderamente por Jesucristo. Pero si vamos a decir lo del título, pues lo del título es lo de menos, pues está bien, pongámoslo a un lado, porque no creen en apostolado, pero son más apóstoles a veces que el mismo Pablo. Vamos a respetar la Escritura y vamos a ser coherentes con nuestra teología. Ahora le preguntan que si existe la profecía, y la referencia que dice el ilustre Caballosa es que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, el profeta que profetizaba y no se cumplía la profecía, se apedraba. Que demos gracias a Dios que hoy día no es así, porque entonces serían muchos los lapidados. Y a veces hasta con cierto tono de cinismo. Dice la palabra que el que quiera menospreciar la profecía, que la menosprecie. Pero la profecía en siervos genuinos es uno de los aspectos más bellos de la vida del creyente. Que a ti te puedan dar una pauta de hacia dónde Dios te dirige, que te den una palabra profética, que te afirme lo que hay en tu corazón. Eso es lindísimo. ¿Tú sabes lo difícil que es que con nada más que con oración y con Biblia tú buscas la voluntad de Dios? Es difícil, es complicado, buscando versículos que no hablan de ti. Hay que estar jalando versículos por los moños para que se apliquen a ti. No, cuando tú recibes una palabra profética de un siervo de Dios, oye, eso te afirma, eso te da una dirección. Pero bueno, dice la palabra, no menosprecies las profecías. Y no está hablando ahí de Isaías y de Jeremías
y no. Ahí está hablando del rol profético dentro del seno de la iglesia. De eso se está hablando ahí. Que el profeta, o el que diga que es profeta, y supuestamente profetice algo, y no se... De que hay muchos disparateros profetizando. El falso profeta... Tanto mujeres como hombres. Eso es así. Fíjense, la gente ahí riéndose. La gente riéndose. Entonces, eso es cinismo. Falsos profetas, había que apedrearlos. Y hoy por ahí hay algunos falsos profetas, falsos apóstoles. Oiga, si él dice falso profeta y falsos apóstoles, entonces es para entender que hay verdaderos apóstoles y hay verdaderos profetas, porque nada es falso si no existe lo verdadero. Ahora, si él lo que quiere es simplemente remitirse a que eso fue algo del pasado y que ya no tiene vigencia ni el rol profético ni el rol apostólico, se puede entender. Pero vuelvo y le reitero, son círculos donde no se creen esas cosas y producen una incoherencia bíblica y teológica. Dice Caballosa, Dios ha dicho todo lo que iba a decir y ya se cansó, se sentó en el trono y está mirando para abajo a ver qué nosotros vamos a hacer. Dios ha dicho todo lo que iba a decir. Wow. Estamos feos para la foto si esos son los que están enseñando al pueblo de Dios. Por último nos ha hablado por el Hijo. Y después que el Hijo se fue, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estamos solos? No estamos solos. Después que el Hijo se fue, ahora nos habla por el Espíritu Santo. Come on. ¿Cuántas cosas no están en libros que uno puede decir, wow, eso fue inspirado por Dios? Entonces queremos decir que la Biblia está completa. Sin embargo, muchos autores, incluyendo algunos de ellos, escriben para expandir lo que la Biblia dice. Y en muchas instancias hay hasta comentarios bíblicos. ¿Para qué usted tiene que comentar la Biblia? Si usted me está diciendo a mí que la Biblia se explica sola, explíqueme esa. ¿Por qué usted me vende a mí un comentario de los evangelios si usted me está diciendo a mí que la Biblia se explica sola? Dígame, no tiene que comprar mi comentario, léete la Biblia. Ah, no, pero eso se llama incoherencia o incongruencia. Y de paso, no se refiere eso solo al Apocalipsis, es a todo el libro. Oye, él dice que eso no se refiere solamente a Apocalipsis, sino que a todo el libro. Ahí está diciendo lo que no dice la Biblia, él lo está diciendo. Y eso es muy típico de esos círculos. Se juega con los versículos, se cita el griego, se cita el hebreo, y la gente, pues el que está ahí sentado en la audiencia, se asombra de cómo manejan. Hechos 17, Éxodo 15, Salmo 95. El que no tiene la capacidad de memorizar referencias bíblicas se siente al menos. Jesús nunca citó la Escritura con capítulo y versículo, esa cuestión no existe originalmente. Jesús simplemente decía, escrito está. ¿No han leído en la Escritura donde dice y se lo citaba? Entonces hay gente que tiene capacidad de recordar los nombres, hay gente que tiene capacidad de recordar capítulos y versículos, y de esa manera intimidan al que no tiene esas capacidades. Lo importante es que tú sepas que está en la Biblia y que tú sepas buscarlo. Que está en el capítulo o versículo, eso es secundario, eso es para que podamos estar en la misma página. Que cuando el predicador diga, voy a predicar aquí del Evangelio de Mateo, vamos al capítulo 5 y todos podamos coincidir en ese punto, pero... Ay, mi madre. Voy a tener que hacer una pausa a causa del tiempo. Más adelante haré otro vídeo. Mientras tanto, medite, ponga su comentario con respeto, por favor. Puede diferir de lo que hemos planteado aquí, puede tener una posición contraria, pero mantenga la altura y el respeto en sus comentarios. Dios lo bendiga, será hasta la próxima. El pastor Emilio Méndez.